Buen día, queridos amigos. Me encuentro en el Cementerio Central de Montevideo. ¿Y por qué estoy acá? Porque dentro de unos pocos días va a ser fecha de la llamada independencia del Uruguay, el 25 de agosto. Aunque recordemos que realmente eso no fue así. No fue la independencia de nuestro país, fue la independencia de este territorio que hoy habitamos de los brasileños. Lo que querían hacer estos caballeros libertarios que vinieron de Argentina era liberar el territorio de los brasileños para devolvérselo a las Provincias Unidas, lo que hoy es Argentina. Me vine tras los restos de Manuel Oribe, pero lamentablemente la información que encontré en internet estaba mal. Manuel Oribe no se encuentra en el Cementerio Central, se encuentra en la Iglesia de la Unión, así que bueno, no tuve la suerte de encontrarlo, pero sí me encontré con el sepulcro del hermano de Juan Antonio, Manuel Lavalleja, de Juan Spickerman, de Atanasio Serra, por nombrar algunos de los que estuvieron también en la Orden de los 33 Caballeros Orientales. Recordemos que la Orden de los 33 Caballeros Orientales era una orden de la logia masónica, que luego pasó a llamarse la Orden de los Caballeros Libres y terminó siendo los 33 Orientales, de los cuales Lavalleja, Oribe y Sufriategui eran los principales componentes y los tres de la misma logia. Amigos, me encuentro con Néstor, que es historiador y tuvo la amabilidad de dejarse entrevistar para el canal. Y bueno, le tengo que hacer una pregunta con el advenimiento de la fecha patria del 25 de agosto. Anduve por el Cementerio Central yo, buscando los restos de algunos de los caballeros orientales. Me encontré con que tres, por lo menos encontré por allí. Y lo que le voy a preguntar es, Néstor, me gustaría que te presentaras, que me dijeras quién sos. Y la pregunta es, ¿por qué hay algunos de los próceres en el Cementerio Central y por qué otros están desperdigados por otros lados? Bueno, buenas tardes, Néstor Hormiga, soy historiador. Esa pregunta, digo, es un poco compleja de contestar, en el sentido de que, bueno, todos sabemos bien que, por ejemplo, Manuel Oribe se encuentra en la Iglesia de la Unión, sabemos bien que Fructuoso Rivera, Juan Antonio de Lavalleja, Joaquín Suárez, digo, para hablar próceres de la época, ¿no? Se encuentran en la catedral. Y acá, digo, en el Cementerio Central, los que encontramos de esos 33 orientales es Atanasio, principalmente, ¿no? Atanasio Sierra, Manuel Lavalleja, Carmelo Colman. Carmelo Colman se encuentra incluso en el Panteón Nacional. Es el único, si yo mal no recuerdo, de los 33 orientales que está dentro del Panteón Nacional. Y el motivo es el siguiente. Yo creo que el motivo y no es otra cosa que el tema de los panteones familiares. Las familias pudientes tenían panteones propios, o sepulcros propios, como se decían en la época, y muchas veces, muchos que iban al Panteón Nacional, hay un régimen legal que el Parlamento es quien tiene que votarlo eso, quién va y quién no va. O sea, no hay un protocolo que diga, a ver, tal persona, cual otra, va al Panteón Nacional por el hecho de, por ejemplo, de haber sido presidente. Ajá. Eso no corre. Es un tema de una decisión parlamentaria. El caso tal vez más, no digo escandaloso, pero sí en su época, fue el de Julio Herrera y Oves, a quien José Valle Ordóñez sabemos que se había opuesto a que fuera sepultado en el Panteón Nacional, y sin embargo, una decisión parlamentaria lo ubicó hasta el día de hoy en el Panteón Nacional, o sea, pasando por alto la decisión de quién era el presidente de la República, inclusive. Sí. Exacto. O sea que hay todo como no hay un protocolo fijo, porque mucha gente nos pregunta, ¿quién dice, quién decide? Bueno, son decisiones parlamentarias. El último, si yo mal no recuerdo, fue Quijano, el último que está sepultado acá. Al anterior había sido Baimaca Pirú. Ah, ¿estuvo acá Baimaca Pirú? Está todavía acá, Baimaca Pirú está. No estuvo, no está todavía en el Panteón Nacional, a la entrada, a la derecha. Y también se encuentra, por ejemplo, en el Panteón Nacional encontramos a Andrés Latorre, que fue un artiguista, un servidor de Artigas hasta sus últimos días. Nacer es un milagro y el lugar donde nos toca nacer es un accidente geográfico. Por ejemplo, a mí me tocó nacer en Uruguay. Si usted nace en un país por el mero hecho de nacer, ya es ciudadano natural de ese país. Pero ¿qué diferencia tiene en que usted haya nacido acá, allá o acullá? Ninguna, ¿verdad? Somos todos de la misma especie. ¿Quién nos vuelve diferente o quién trata de hacernos ver diferentes? Son las culturas de los diferentes países, ¿verdad?
Ella es la culpable que nosotros creamos que somos distintos, pero en realidad somos todos hechos del mismo barro. Entonces, ¿de qué vale la frontera? ¿De qué vale el himno? ¿De qué valen las gestas libertadoras? ¿De qué valen las guerras? De nada. En mi país, por ejemplo, un niño jura la bandera, esto quiere decir defender la patria o morir por ella, a los 11 años. A los 11 años. ¿Les parece, señores, cuando el niño tendría que estar jugando, se está comprometiendo a morir por la patria? ¿No es un poco demasiado? Amigos, caminando por el cementerio me encontré con una chica rusa, muy simpática, muy bonita, que tuvo la amabilidad de filmarme. Hey, Alian. How you doing? Perfect. Yeah. Wow. Tell me, why do you choose Uruguay for living? I like Uruguay and I choose Uruguay because in Uruguay very friendly people. Uh-huh. Uruguay have a very comfortable climate and it's beautiful country. And Uruguay don't have war now. Is Uruguay expensive or cheap? Uruguay very Very expensive, expensive. but beautiful. Ok, thank you, Liane, thank you. Good luck for you. Bye, bye. Se me ocurrió hacer este video entre fechas patrias, porque en Uruguay se conmemora el 18 de julio, el día de la jura de la Constitución, y el 25 de agosto, la declaratoria de la independencia. Cuando realmente esto es falso, tendríamos que leer un poquito sobre la Convención Preliminar de la Paz, allá por el 4 de octubre de 1828. Y ahí darnos cuenta un poquito de cómo nos mienten desde la escuela. Todos sabemos que las guerras no sirven absolutamente para nada, ¿no? Nos pueden disfrazar de independentistas, de pusilánimes, de lo que quieran, pero la guerra para lo único que sirve es para dar dolor. Dolor a las familias que pierden sus miembros, dolor a las familias y a los amigos, y simplemente lo que hace es empoderar más a los poderosos, porque de eso se tratan las guerras, señores, de quien tiene mucho querer tener más y sojuzgar al que antes tenía o que tiene poco. Para aquellos que están de acuerdo con la guerra, me gustaría que me comentaran por qué. Yo estoy en contra del fundamentalismo, totalmente en contra, porque creo que somos dominados por todos los que quieren manejar el poder y sojuzgar a las mentes que de repente no les da para pensar y aceptan todo como se los dan digerido, pero aquellos que leen un poquito se dan cuenta que no vale la pena ir a la guerra por otras personas. Increíblemente, entre esas dos fechas patrias se festeja el Día del Amigo, en celebración del alunizaje del hombre allá en nuestro satélite, ¿verdad? ¿Qué será verdad o no será? Pero bueno, en conmemoración a eso se festeja el Día del Amigo. El amigo, esos amigos que en una guerra, que en una gesta libertaria, que uno de un lado, del otro, hemos visto enemistarse después de años de amistad simplemente por el furor de la patria y que tiranos temblar. Vale la pena, señores. ¿Vale la pena eso? ¿Vale la pena tanta muerte, tantas familias destruidas por los poderosos? Hoy nos encontramos presenciando varias guerras, no solamente una, que es la que tiene más marketing, pero hay unas cuantas. Vuelvo a preguntarles, ¿vale la pena? Amigo de La Valleja, ¿valió la pena el esfuerzo? ¿Usted qué dice? Y acá nos encontramos con un busto del amigo, el mariscal José Félix Estigarribia, ¿verdad? Uno de los participantes de la Guerra del Chaco, guerra que la verdad que como uruguayo me da bastante vergüenza. Todos sabemos bien que cuando hablamos de los artiguistas fieles al prócer, entre ellos se encontraba Andrés Latorre, indudablemente, se encontraba Encarnación Benítez, se encontraba Andresito, Ajá. digo, que eran eran los brazos derechos de Artigas. Después, bueno, después indudablemente la fama de Rivera, la fama de La Valleja, la fama de Oribe, eclipsó en cierta manera a lo que eran esos héroes que digamos que pasan como prácticamente a formar parte de algo anónimo, ¿no? Porque hoy por hoy nadie se habla ni de Encarnación Benítez ni de Andrés Latorre, nadie lo recuerda. Simplemente ellos se encuentran hoy recordados para quien quiera en el Panteón Nacional. También está el general Eugenio Garzón en el Panteón Nacional, una figura preponderante, un héroe latinoamericano, participó de la Marcha de los Andes junto a San Martín. Se encuentra increíblemente Rondó, a pesar de ser argentino, se encuentra también en el Panteón Nacional. Digo, el Panteón Nacional en verdad, tiene desde Francisco Acuña de Figueroa, el autor del himno, pasando por
por militares ilustres, mucha gente cuestiona quiénes están ahí, quién debería estar y no está, pero en verdad lo que pasa, como en el caso de los 33 orientales, que Carmelo Colman es el único que está ahí, es porque, bueno, son panteones familiares. Exacto. Generalmente esos 33 orientales prefirieron, indudablemente, pasar a la eternidad, o como decimos normalmente, junto a sus panteones familiares y a su familia. Digo, no hay nada que diga por qué están ahí ni por qué no deberían estar ahí. Otros, por ejemplo, también otros del 33 orientales, se les ha perdido el rastro. Posiblemente hayan sido sepultados con una cruz de hierro, como se hacía en la época, en la campaña, y se les perdió el rastro. Acá en el central, por lo menos, yo al menos tengo registrados los que acabé de nombrar. Perfecto. No quita que pueda haber otros. Nadie sabe dónde está, por ejemplo, no sabemos dónde está Felipe Carapé, que era el indio guaraní que acompañó a los 33 orientales. No sabemos, por ejemplo, tampoco dónde está Dionisio Oribe. Yo al menos no sé dónde está. Sí, afrodescendiente, ¿verdad? Puede estar por acá, como puede estar en otro lugar. Lo que sí que Manuel Oribe está en la Unión, En la iglesia de la Unión. Perfecto. Porque, bueno, tampoco olvidemos de que Manuel Oribe fue un ícono de la Unión, la Villa de la Restauración, el gobierno ese provisorio que instaló ahí durante la Guerra Grande, ese eje que hubo, Cerrito, Unión y Buceo, o sea, la parte militar desde el Cerrito, la parte gobernadora desde la Unión y la parte comercial en el puerto del Buceo. Había una línea, un eje que se formó ahí y que indudablemente Manuel Oribe fue una figura totalmente preponderante en todo ese gobierno que se formó. Ya estamos hablando de la Guerra Grande, nos estamos viniendo un poquito más para Ahora, acá. Néstor, qué raro que siendo masón, Oribe se encuentre en una iglesia. Bueno, digo, a ver, el tema de la iglesia, las relaciones de la iglesia y la masonería, si bien fueron conflictivas, no debemos de olvidar que hubieron católicos, hasta el día de hoy los hay, católicos masones. La masonería es un movimiento totalmente liberal, contrariamente a la iglesia, en lo cual la masonería acepta católicos, acepta protestantes, acepta agnósticos, racionalistas. Sí, pero eso es hoy. En aquel momento había una guerra, ¿no?, entre la iglesia y la masonería, ¿o no? Había una guerra, pero yo creo que, a ver, en el Uruguay las guerras fueron transitorias. ¿A qué me refiero con eso? Que siempre se buscaron un equilibrio. Acá, por ejemplo, el cementerio central está el lugar, no digo que esté aún sepultado ahí, el caso de que te comentaba hace un rato, el caso de Jacobsen. Jacobsen era aquel famoso médico dinamarqués que en San José se le negó la sepultura porque él pertenecía a la masonería, aparte era anglicano, por lo que también dicen, ahí tengo un masón anglicano, y la Iglesia Católica en San José le negó la sepultura. Berro ordenó enterrarlo, se sepultó acá en Montevideo, acá en el cementerio central, todavía, o sea, el lugar donde está todavía está, simplemente que Jacobsen fue sepultado en tierra, hoy por hoy ahí hay un sepulcro, hay un panteón, que no dudemos que Jacobsen pueda estar ahí, por el derecho que hay de sepultura, de que los derechos de sepultura son a perpetuidad. Quizás quien hizo ese sepulcro hoy en el lugar donde estuvo Jacobsen, quien diga que no dejaron los restos de Jacobsen también ahí. O sea, eso es un tema bastante que se puede investigar, se puede averiguar y no habría mucho secreto tampoco para saberlo. Bueno, Néstor, quedan las puertas abiertas. Voy a venir en otro momento a hacerte una entrevista porque me encantó conocerte y, bueno, hacer una charla un poco más informal de toda tu sapiencia con respecto a la historia. Y me encantaría, quedamos comprometidos para hacer una sobre la historia, por lo menos, parte de la historia uruguaya. ¿Te parece? Sí, como no, encantado, de las órdenes. Muchísimas gracias, hermano. Dale, arriba. En realidad este video se trataba de otra cosa, iba a ser diferente, pero bueno, yo nunca sé con qué me voy a encontrar ni qué voy a decir cuando salgo a la calle con la camarita. Así que, si están contentos, si les gusta lo que está viendo, suscríbase al canal. Es gratis, denle like y vamos arriba. Espero que puedan escuchar algo porque el audio está tremendo, dado que el viento está fatal. Sepan disculpar, por más que el micrófono tiene el dead cat, el gato muerto, pero el viento está salvaje. Así que, amigos, a cuidarse porque después de esto factiblemente se venga la tan esperada lluvia que tanto necesitamos los uruguayos, que tanta falta nos hace.
Desde aquí, desde la Plaza Manuel Azaña, estoy terminando este video. Si les gustó, nos vemos en el que viene. Como siempre les digo, abracen a sus seres queridos, sean felices y saludos a la familia.